Oh, qué amigo ayer, más cerca que un hermano, su toque yo sentí, de su tierna mano. Jesús, 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 mi eterno amigo. Qué esperanza ayer, más fiel que una madre, se partirá mi alma si de él me separase. Muy bien, bueno, así de esta forma y de esta manera damos gracias al Señor por encontrarnos otra vez más juntamente con ustedes, nuestros queridos amigos auditores en el día de hoy. Escuchando de fondo este hermoso tema, Jesús, un fiel amigo. Jesús, ¿verdad? El nombre más dulce, el nombre más hermoso, el nombre donde hay poder, el nombre que está por sobre todo nombre. El nombre por sobre todo es el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Exaltado sea su nombre para siempre y por toda la eternidad. Bueno, vamos a orar para que compartamos hoy día la Escritura. ¿Le parece bien? Oremos ante el Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, es que hoy nuevamente estamos delante de ti, en pie, Señor, mirándote, Señor, cara a cara, por este privilegio que tenemos, Señor, a través de Jesucristo, tu Hijo, de poder acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Señor, gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el cual tú nos hiciste aceptos en el amado, como dice tu palabra. Señor, te agradecemos en el día de hoy tu infinito amor, tu infinitas misericordias que has tenido hacia con nuestra vida. Por el solo hecho, Señor, de ponernos en este lugar y poder compartir tu palabra, Señor, esta es una gran bendición la que tú nos has dado, de poder exaltar, bendecir, glorificar tu nombre y contar de las maravillas, de la grandeza de tu poder y de tus obras y de tu poderío hechos que hay en este libro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos y te bendecimos, y a ti sea la gloria por toda la eternidad. Amén y amén. Jesús, eterno amigo. Y ojalá así también, ¿verdad?, lo sea para usted. Ese es el fin, es el motivo, ¿verdad?, que el Señor cada día nos hace el poder compartir de su palabra. Es que también Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que puso su vida en rescate por nosotros, sea también su fiel amigo. Aquel que nunca falla, aquel que siempre está de nuestra parte y siempre está a nuestro lado. Él es Jesucristo el Señor. Vamos entonces a compartir palabras del Señor en este día, y lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento,
en el Evangelio de San Juan, Evangelio del apóstol San Juan, el capítulo 10, versículo 27, 28 y 29. Y vamos a darle como un título al tema de conversación a través de la Escritura en el día de hoy: seguros en la mano del Padre. Así le vamos a colocar en este tema: seguros en la mano del Padre, como lo explica entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 10, en el versículo que vamos a compartir aquí, que es el 29. Ya, leemos entonces. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29, dice así la Biblia. Lo leemos entonces en el nombre que está por sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, así entonces, de esta forma, vamos a estar compartiendo la Biblia en el día de hoy, con estas palabras entonces que salieron del Nazareno, del Maestro de Galilea, el Señor Jesucristo. ¿Ya? El Evangelio de San Juan, el capítulo 10 entonces nos ilustra esta palabra, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret cuando pasaba por las aldeas, y cuando la gente, ¿verdad?, se volcaba a escuchar su palabra, y ponían muchas veces a los enfermos a la orilla de los caminos, para cuando Jesús pasase, ¿verdad?, pudiera también Él sanarles. Porque sabían que en Jesucristo había más que un maestro, había más que un profeta, sino que muchos sabían, el Espíritu de Dios había dado testimonio, muchos, que realmente Él era el Mesías, el enviado, el esperado, ¿verdad?, el libertador de Israel. Así como el Espíritu entonces dio testimonio en Simón Pedro, el apóstol, cuando Jesús le dijo: ¿qué dicen los hombres que es el Cristo? Entonces dice que uno comenzó a decir diciendo: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres uno de los profetas. Entonces Jesús, volviéndose a sus apóstoles, le preguntó a ellos, les dijo: ¿y vosotros quién pensáis quién soy yo? Respondió entonces Simón Pedro y dijo: Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le dijo: Simón Pedro, esta palabra que tú has dicho no te la he revelado carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. O sea, Pedro entonces estaba diciendo lo correcto, la verdad. Jesucristo entonces es el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando Jesucristo enseñaba y predicaba en las aldeas, en la sinagoga, por diferentes partes, allá en la ciudad, entonces en las tierras de Israel, muchas personas entonces le seguían. Y Jesucristo entonces dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Ya? Muchas personas entonces, ¿verdad?, oían la voz del Señor, le seguían a Él. ¿Ya? Entonces dice: mis ovejas, ¿verdad? Hablando, cuando habla de ovejas, no está refiriéndose a esos animalitos lanudos, no, se está refiriendo a las personas, ¿ya? Porque Dios dice que cuando Cristo vino a este mundo, dice que vio, ¿verdad?, al pueblo que estaba, ¿verdad?, dice que estaban como ovejas sin pastor. Dios entonces se propuso en enviar entonces a Jesucristo el Señor, ¿verdad?, para que viniese a salvar y a buscar lo que se había perdido, y al poner su vida, ¿verdad?, por las personas, a las cuales Jesús aquí las compara con ovejas. Mis ovejas, entonces dice, oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y eso es lo que usted también está haciendo este día. No por casualidad nosotros ponemos muchas veces oído a la palabra del Señor, sino porque somos, ¿verdad?, ovejas de Él. Somos en este caso propiedad de Él, ¿ya? Pertenecemos a Él. Quizás mucha gente, muchas personas, quizás desde años y desde mucho tiempo, ha buscado, ¿verdad?, palabras del Señor en diferentes medios, en diferentes formas, y siempre ha estado, ¿verdad?, con esa inquietud de buscar de Dios, de buscar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le trae un consuelo, le trae esperanza, muchas veces trae tranquilidad a la persona cuando está confundida, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad?, trae paz. Y eso es lo que la gente busca a veces también en Jesús o en la palabra del Señor.
Bueno, si la persona está haciendo esto, ¿verdad? De buscar en este caso, de escuchar de la palabra de Dios, no es porque él quiera, es porque el Padre, a través de su Santo Espíritu, ha ponido entonces en nosotros el querer, ¿verdad? De gustar y de buscar las palabras entonces de este libro, las cuales son palabras de vida eterna. Y Jesucristo dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cada vez que nosotros ponemos oído a esta palabra y la atesoramos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces el Señor cada día nos está limpiando y nos está preparando y nos está dejando apto y perfecto para el día glorioso, entonces cuando Él venga desde los cielos y se manifieste con gran poder y gran gloria. Mis ovejas entonces oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No solamente eso, sino que el Señor, ¿verdad?, nos conoce a cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, de una forma o de otra, estamos entonces siguiendo al buen pastor, que es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Nosotros de una forma o de otra, ¿verdad?, estamos buscando al Señor. Quizás muchas personas no pertenecen a ninguna religión, no se congregan en un templo, pero sí, ¿verdad?, están poniendo oído al buen pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas ¿qué hacen? Me siguen. Por eso es que usted desde tiempo ha tenido esta inquietud, ¿verdad?, de buscar de Dios, de escuchar la palabra del Señor. De una forma o de otra, siempre la palabra del Señor le ha traído, ¿ya? Se ha sentido atraído por la palabra de Dios. Es porque usted, ¿verdad?, conoce entonces la voz de su pastor. Y ese pastor es Jesús de Nazaret, el cual está con usted en el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el versículo 28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. No solamente que nosotros, ¿verdad?, en este caso oímos la voz del Señor, del buen pastor, sino que también el Señor dice que les doy vida eterna. ¿De qué forma Jesucristo puede darnos vida eterna a nosotros? A través de esta su palabra, a través de lo que estamos compartiendo en este momento. Dice el Señor que a través de su palabra, les doy vida eterna. ¿Ya? La vida eterna entonces está en Jesucristo. Él es el que imparte la vida eterna. Ninguna religión tiene potestad, poder, autoridad para impartir vida eterna. Jesucristo, Él conoce a sus ovejas, ¿ya? Jesucristo, el buen pastor, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No solamente en los templos y no solamente en la religión están las ovejas del Señor, porque Él conoce a sus ovejas. Y también las ovejas, o sea, las personas, conocen la voz de su pastor. Y el Señor Jesucristo dice: y yo les doy vida eterna. Cada vez que nosotros estamos atesorando esta su palabra, cada vez nosotros estamos, ¿verdad?, recibiendo esto, donde dice: yo les doy vida eterna. Estamos recibiendo esta seguridad, ¿ya?, que es de parte del Señor, que Él nos dio y nos da, nos imparte lo que es la vida eterna en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Dice: y yo les doy vida eterna. Y mírenlo, y lo que sigue a continuación, punto y coma: y no perecerán jamás. O sea, Jesús nos da vida eterna y dice que no vamos a perecer jamás, ¿ya? O sea, esa vida eterna va a ser perpetua en nosotros. Si nosotros entonces, ¿verdad?, ponemos oído a su palabra, la atesoramos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a dar vida eterna. Y entonces, al tener la vida eterna, dice que las personas no van a perecer jamás, porque van a estar seguras en el Señor. Dice: y nadie la arrebatará de mi mano, porque Él es el buen pastor, y estamos entonces en las manos de Jesucristo. Nadie las puede entonces arrebatar de la mano de Él. Cada vez, ¿verdad?, que una persona viene al conocimiento del Evangelio, al conocimiento del Dios Todopoderoso, ¿verdad?, dice que nosotros salimos tanto como de la condenación, porque todo el mundo está bajo condenación, ¿ya? Salimos del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, del adversario de Dios, y entramos al reino de su Hijo Jesucristo. Venimos del reino de las tinieblas y entramos al reino de la luz.
Y no solamente eso, por causa, ¿verdad?, del pecado reinó la muerte sobre los hombres. Pero Jesucristo ahora promete a nosotros darnos vida. Y no solamente vida, sino que vida eterna. Por eso, y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás. O sea, esta palabra es gloriosa. Es palabra del Señor. Dice que no perecerán jamás y nadie la arrebatará de mi mano. El versículo 29, tocando entonces el tema, seguros en la mano del Padre. Dice, aparte que estamos en la mano de Jesucristo y nadie las puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo, mire después lo que Jesús dice en el versículo 29. Mi Padre que me las dio, hablando del Señor Jehová de los ejércitos, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, cada vez que una persona entonces, ¿verdad?, se entrega a Jesucristo, pone oído a la voz del Señor, ¿ya? Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. En el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cada vez entonces que nosotros, ¿verdad?, oímos la voz del buen pastor que es Jesús de Nazaret, nosotros pasamos entonces a estar, como dice aquí, en las manos de Jesucristo en el 28. Dice, y nadie la arrebatará de mi mano, dice Jesús. Pero después, más adelante, cuando el Señor ya estamos en las manos de Él, Él va y nos pasa a la mano del Padre. Nosotros venimos a Jesucristo y Jesucristo entonces después nos entrega al Padre. Y ahí dice entonces el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna es tan gloriosa que estamos escondidos en Cristo, en sus manos. Y no solamente eso, sino que estamos en la mano del Padre. Y el Padre es mayor que todo y nadie las puede, nadie las puede arrebatar, ni principado, ¿verdad?, ni gobernador de las tinieblas, ni aún el adversario, el diablo, los puede arrebatar de la mano del Padre, ¿ya? Porque mi Padre que me las dio mayor es que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Glorioso, ¿verdad?, esto. Por eso que es bueno entonces, ¿verdad?, que siempre nosotros podamos poner atención a la palabra del Señor, porque siempre estas palabras, ¿verdad?, harán bien para nosotros, harán bien para nuestras vidas. Hoy estamos, ¿verdad?, escuchando la voz de Jesucristo a través de este libro. Estas palabras Jesús las habló hace más de 2000 años. Y hoy nuevamente Jesús las actualiza en este momento y las prepara, ¿verdad?, que yo las diga para usted en esta hora, para que usted las reciba y pueda entonces afirmar su fe, asegurarse, ¿verdad?, que usted entonces está en las manos de Jesús y está en las manos del Padre. Y Él, ¿verdad?, nos ha dado vida eterna a través entonces de su muerte y de su resurrección de entre los muertos. Con su muerte, ¿verdad?, con su sangre derramada, Él limpió todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Él extrajo todo lo que de nosotros lo sacó y, ¿verdad?, y nos ha limpiado. Y cada día nos está perfeccionando entonces para cuando Él venga entonces en ese día glorioso con los santos ángeles del cielo. Bendito sea el nombre del Señor, seguro entonces en la mano del Padre. Gloria al Señor para siempre. Evangelio de San Juan, este era el capítulo 10, versículo 27 al 29. Vamos a ver aquí mismo en el Evangelio del apóstol San Juan, un poquito más atrás, el capítulo número 6, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y vamos a leer el versículo ahora 37 al 39. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37 al 39, y dicen así de esta manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando el Padre envió a su Hijo a este mundo, lo envió para que vinieras entonces ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas las cosas el Padre las puso en las manos de Jesucristo, su Hijo amado. Por eso, dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, Jesús dice en este día, si usted viene a mí,
yo no le echo fuera. O sea, con todo el Señor, ¿verdad?, nos va a recibir. En el Antiguo Testamento hay una palabra que dice que si aún tu madre o tu padre, ¿verdad?, tu familia te abandonara o te dejara, mas yo con todo, dice el Señor Jehová de los ejércitos, te recogeré. Jesús dice lo mismo aquí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, con todo, ¿verdad?, Él nos recoge. Porque Jesús al morir, murió con sus brazos estirados, ¿verdad?, crucificados. Hoy sus brazos no están clavados en una cruz, pero sí están abiertos, ¿verdad?, para abrazarnos a todo aquel que viene entonces a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Versículo 38, dice el Señor: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era entonces su creación, el hombre como la mujer. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y todo entonces, ¿verdad?, el que viene al Señor Jesucristo no se va a perder. Dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, en el día final, cuando el Señor entonces aparezca, ¿verdad?, por segunda vez a esta tierra, sin relación entonces ya con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Glorioso, ¿verdad?, es esto de poder compartir su palabra. Seguros entonces estamos en la mano del Padre. Vamos a ver lo que nos dice el mismo Evangelio de San Juan, ahora un poco más adelante, el capítulo número 17, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1, 2 y 3, dice así de esta manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Se da cuenta entonces cómo el Señor nos muestra a través de la palabra la seguridad que tenemos en Él? El Señor Jesucristo nos decía en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 28, que estamos en sus manos. Estamos en las manos del Hijo y nadie nos arrebata. Pero en el versículo 29 dice que mi Padre que me las dio, dice, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente estamos escondidos en Cristo, en la mano de Cristo, sino que estamos también, ¿verdad?, en las manos del todopoderoso Dios, el Padre Celestial. Y el Evangelio aquí de San Juan, también del apóstol San Juan, el capítulo 17, versículo 2 y 3, dice que Jesús entonces, ¿verdad?, porque Él vino a dar testimonio del Padre, vino a glorificar al Padre, en todo el Padre fue exaltado y glorificado por Jesucristo. Es por eso que después el Padre, ¿verdad?, exalta a su Hijo a lo más alto en el reino de los cielos, a lo más sublime, y le da un nombre el cual está por sobre todo nombre. Y no solamente eso, sino que después envía al Consolador, al Espíritu Santo, para que éste dé testimonio de Jesucristo. Porque Jesús mismo también dijo que cuando el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo venga, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Así como Jesucristo glorificó en todo al Padre, así también hoy el Espíritu Santo glorifica la obra redentora de Jesús Nazareno en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Estas cosas entonces habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué dijo? Padre, la hora ha llegado. Es cuando estaba cerca de verdad de su muerte también. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. También era que lo glorifica también, ¿verdad?, con señales, con prodigios, como decía en Isaías, que este es mi ungido, en
Entonces dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Por qué? Dice que Jesús, que el Padre, dice, como el Padre, como le has dado potestad sobre toda carne. Dice Jesús que el Padre le dio entonces a él potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida. Y no solamente vida pasajera, esta vida mortal, sino que para que dé vida eterna a los que me diste. Una verdad podemos ver cuando Jesús, ¿verdad? En este caso resucita a Lázaro, que ustedes muchos lo han escuchado. Ahí dio vida, ¿verdad? Nuevamente vida pasajera. Le dio vida también a un joven que era un hijo que salía de una ciudad llamada Naín, que era el hijo de la viuda de Naín. También le dio vida a este joven. También le dio vida a esta niña llamada Tabita, ya que era hija de un hombre llamado Jairo. También el Señor le dio vida. Pero no solamente Jesús ha venido para darnos vida, sino que para darnos vida eterna. Sabemos que los hombres, las mujeres, todos vamos a morir, todos vamos a dormir, vamos a ir al sepulcro un día, si es que el Señor no viene antes. Pero la promesa del Señor, la seguridad de su palabra, es que estamos escondidos en Cristo y escondidos en la mano del Padre, y que Él nos ha dado vida eterna. Por eso dice: la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y todos los que la oyeren, dice, estos saldrán a resurrección de vida eterna. Esa entonces es la esperanza y la seguridad entonces de aquel, ¿verdad?, que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Entonces dijo el Señor: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado entonces potestad, poder, autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que me diste, ¿ya? El Señor entonces, el Padre, le entregó el mundo a Jesucristo. Este mundo está entonces en las manos de Jesucristo, ¿ya? Y no solamente eso, sino que dice que el Padre le dio autoridad, potestad, poder a Jesús de Nazaret, para que entonces a todos los que Él le dio, Él ahora imparta entonces vida eterna a todos aquellos entonces que se acercan por la obra redentora de la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, porque la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, ha hecho remisión de todos nuestros pecados. En el antiguo pacto tenían que matar muchos becerros, muchos corderos, muchas palomas, ¿verdad?, para cubrir los pecados. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios, vino a este mundo no para cubrir los pecados, sino para quitar de una vez, para extraer el pecado de nosotros. Gloria al Señor para siempre. Para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y aquí está la vida eterna. ¿En quién está la vida eterna? Mire, el versículo 3 del Evangelio de San Juan dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dice el Señor Jesús, al único Dios verdadero, hablando del Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bendito sea el Señor. La única forma entonces de adjudicarnos la vida eterna es a través de Jesucristo, porque la única forma que podemos acercarnos al Padre y conocer al Padre es a través de Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice de esta manera: creed en Dios, creed también en mí. ¿Ya? Jesucristo dijo: creed en mi Padre, pero creed también en mí. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo este tema, seguros en las manos del Padre. Romanos capítulo 5. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo aquí en el libro de Romanos? Romanos capítulo 5. ¿Sí? Estamos acá. Romanos capítulo 5 entonces dice así de esta manera. El versículo, Romanos 5 versículo 11. Romanos 5 versículo 21. Ahí está. Romanos capítulo 5 versículo 21. Solamente un puro versículo. Versículo 21 de Romanos capítulo 5 dice así de esta manera:
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nuevamente, ¿verdad? Que reine para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué dice entonces el versículo 21? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Por qué? Porque en Adán, ¿verdad? Todos los hombres mueren. En Adán todos los hombres mueren. Pero Jesucristo, al morir puro, sin mancha en el Calvario, ¿verdad? Él le quitó entonces las llaves de la muerte y del Hades al adversario, que es el diablo. Y Jesucristo entonces ahora, ¿verdad?, nos da nuevamente lo que es la vida eterna. Dice, para que así como el pecado entonces reinó para muerte en Adán, así también la gracia reine para justicia en Jesucristo. Y no solamente eso para justicia, sino dice también para vida eterna mediante Jesucristo, ¿verdad?, Señor nuestro. Ahora entonces reina la gracia por la justicia para la vida eterna mediante entonces ¿quién? Jesucristo. ¿Y qué más dice? Señor nuestro, o sea, Dios nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Si vemos al lado el capítulo 6 de Romanos, escribiendo el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 23, dice así de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál era la paga del pecado en Adán? Muerte, ¿verdad? Los hombres morían, quedaban ahí. Por eso que tuvo que venir Jesucristo a hacer esta obra redentora, para que ahora todos entonces, ¿verdad?, puedan obtener lo que es la vida eterna y el pago de sus pecados. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las palomas, de las ovejas, no pudo quitar el pecado de los hombres, pero sí lo hizo la perfecta sangre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna. Solamente Jesucristo nos puede garantizar y adjudicarnos y regalarnos, ¿verdad?, la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver el libro de Primera de Juan, Primera del apóstol San Juan, casi al final de la Escritura, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, si lo encontramos aquí, en esta Biblia con estas hojas, aquí estamos ya. Primera del apóstol San Juan, el capítulo 5, versículo 11 y 12 dicen así de esta manera: este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Nos ha dado qué? Escúcheme, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿ya? Dios el Padre entonces nos ha dado a nosotros vida eterna, no una vida pasajera, y no nos ha dado, ¿verdad?, la vida eterna, que en este caso que muchas veces se juega con esto de la salvación, con la vida eterna, con que te la doy, con que te la quito, con que la perdiste, como que tenéis que nuevamente adjudicártela, como que nuevamente tenéis que aceptar al Señor porque el Señor se salió de ti, y así empiezan, ¿verdad?, muchas veces a confundir a las personas. Pero la Biblia dice de esta manera. Jesús dijo, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, ¿ya?, y me siguen, y yo las conozco. El apóstol San Juan, en 1 Juan capítulo 5 versículo 11 dice así: y este es el testimonio que Dios el Padre nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? ¿En los profetas? ¿En Moisés? ¿En los apóstoles de hoy en día? No, esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo, el unigénito Hijo, aquel que el Padre envió a este mundo. Este es entonces el testimonio que tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, bien claro,
en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios el Padre nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, vida eterna. Y esta vida, ¿verdad?, eterna está en su Hijo muy amado, Jesús de Nazaret, el cual murió por nosotros y al morir pagó la deuda de todo aquel entonces que se acerca hoy, ¿verdad?, al Padre por medio de su Hijo y por medio de la sangre vertida en la cruz. El que tiene al Hijo, dice el versículo 12, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene a la vida. ¿Ya? Esto también es importante. Nosotros tenemos que acercarnos por el Hijo al Padre y tenemos que hacer al Hijo Señor de nuestras vidas, como al Padre también, ¿verdad?, Señor de nuestras vidas. El que tiene entonces al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene vida. Y el que no tiene, en este caso, ¿verdad?, a Jesucristo, al Hijo de Dios, no tiene vida. La única manera entonces de tener vida eterna, el perdón de nuestros pecados, es a través entonces de Jesucristo, Señor nuestro. Seguro entonces en la mano del Padre, como dice ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 29. Vamos a ver aquí al lado el libro de San Judas Apóstol, que tiene un puro capítulo, y vamos a ver el versículo 21 y 22, dicen de esta manera, 21 y 22. Conservaos, dicen, el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Ya? Y algunos dicen que dudan, convencerlo. Dice también, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Convenciendo mucha gente, ¿verdad?, que duda en este caso de su salvación, que duda de que tiene vida eterna, y esas mismas dudas lo hacen, ¿verdad?, que retrocedan y se aparten del Señor. Por eso el Señor dice, ya es aquellos, dice, y algunos que dudan, convencerlo. Convencerlo entonces que Jesucristo, ¿verdad?, ya nos ha dado vida eterna y nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Cristo entonces tomó nuestras iniquidades, tomó nuestros pecados y los crucificó en aquella cruz del Calvario. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, confesamos nuestros errores, nuestros pecados, Cristo entonces se presenta con un documento al Padre, ¿verdad?, y dice, Padre, yo pagué por todas estas cosas. Y no hay nadie entonces que nos pueda, en este caso, acusar, ni quitar de la mano del Señor Jesús, y menos arrebatarnos, en este caso, de la mano del Padre, porque estamos, ¿verdad?, seguros en la mano del Padre. ¿Se acuerdan ustedes de la revelación de Juan el apóstol, cuando dice que él estaba en el cielo, en el espíritu, no en persona, sino en el espíritu, no en este cuerpo de carne, y dice que vio a uno que venía del medio del trono, dice, como un cordero inmolado, el cual vino y se acercó al que estaba, dice, sentado en el trono, que era el Padre, y tomó el libro, ¿verdad?, y rompió los sellos. Pero anteriormente, ¿qué pasaba con ese libro? Dice que el Padre tenía ese libro en las manos, y nadie era digno en los cielos, ni siquiera de mirar el libro. Si nadie era digno ni siquiera de mirar el libro, imagínense. Y nosotros que estamos, ¿verdad?, en la mano del Padre, ¿quién nos puede arrebatar? Nadie. Nadie nos puede entonces arrebatar de la mano del Señor, del Padre. Estamos seguros entonces en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver aquí qué nos dice con respecto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, la Escritura. Si vamos al libro de Samuel, no, al libro de... ¿Cuánto se llama este libro que vamos a leer acá? El libro de Samuel, sí, capítulo 1. Primera de Samuel, aquí estamos, porque Samuel tiene dos libros, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 9 y 10, dicen así de esta manera. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová
serán quebrantados sus adversarios. Sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. Exaltará el poderío de su ungido. ¿Ya? Esto es lo que encontramos entonces aquí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Qué dice entonces el versículo 9? Él guarda los pies de sus santos. Nosotros hoy día, ¿verdad?, somos sus santos. Aunque la gente no nos vea tan santos, ¿verdad?, pero sabemos que hay uno que nos santifica a cada instante, a cada momento, a cada día, y que está a las 24 horas, ¿verdad?, intercediendo por nosotros allá en la mismísima gloria del Señor, en el lugar santísimo, que es Jesucristo el Señor, y no intercediendo ni abogando por nosotros con sangre de machos cabríos ni de ovejas, sino con su propia sangre se presentó desde una vez y para siempre. Entonces, Él guarda los pies de sus santos. Él nos guarda cada día. Por el amor, ¿verdad?, a su Hijo. Él nos guarda. Por el pacto que tenemos, ¿verdad?, con Dios a través de la sangre de Jesucristo, porque nosotros estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la sangre de Jesús de Nazaret. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tiniebla. Entonces, ¿por qué permanecer, verdad, en este caso impío? Porque todo aquel que no confiesa a Jesucristo, que no hace a Jesucristo el Señor de su vida, lamentablemente la Biblia dice de esta forma: mas los impíos perecerán en tinieblas. ¿Y por qué perecer si el Señor nos ha dado más de 2000 años esta oportunidad de poder reconocer y aceptar que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Claro, nadie, ¿verdad?, puede ser fuerte por su propia fuerza, sino que hay uno que nos hace fuerte, y ese es Jesucristo, que cada día, ¿verdad?, nos da fuerza, fortaleza, por medio de su Santo Espíritu, y Él pone también tanto el querer como el hacer en nosotros, para que cada día entonces andemos, ¿verdad?, en esta su palabra y confiando en Él, que Él nunca, ¿verdad?, nos falla. Nosotros sí le fallamos cada instante, cada momento, pero Él es fiel, y Él permanece fiel a nuestro lado. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo, el Rey de reyes, Señor de señores. Exaltará su poderío de su ungido. ¿Quién es ungido? Jesucristo, el Señor, el enviado del cielo. Aquel que murió y resucitó, poniendo su vida entonces en expiación por todos nosotros. Salmo número 37. Seguro entonces en la mano del Padre, como dice ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 29. Salmos capítulo 37, libro de los Salmos, el capítulo 37, dice así, de esta forma, el capítulo 37, Salmo de David. Salmo 37, versículo 28 y 29. Dicen así de esta manera: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Ya? Aquí también nos habla, ¿verdad?, de la seguridad que tenemos y de las promesas, ¿verdad?, de Dios, que son inquebrantables, donde habla, ¿verdad?, donde cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, establezca su reino aquí en esta tierra. Dice el 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Somos rectos nosotros? ¿Andamos en rectitud? Nos cuesta, ¿verdad?, y tropezamos muchas veces en eso, en poder hacer la voluntad del Señor, andar en rectitud. Pero hay uno que sí anduvo en rectitud, y ese fue Jesucristo. Él sí anduvo en la palabra del Señor, anduvo en la ley, anduvo en sus mandamientos y los cumplió. Y Él entonces, ¿verdad?, nos capacita a nosotros para que también nosotros podamos estar hoy día en rectitud delante del Señor. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. ¿Para cuándo vamos a ser guardados? Por un momento,
por unos pocos días y después seremos nuevamente desolados. No, para siempre serán guardados. O sea, es como la vida eterna, ¿verdad? Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo y es para siempre. Él nos dio el perdón de nuestros pecados y nos dio para siempre. Porque Jehová entonces ama la rectitud y no desampara a sus santos. Y para siempre, o sea, por la eternidad, serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Quién son los justos? Todos entonces los que estamos bajo la sangre, ¿verdad?, de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, nos ha justificado y por eso somos justos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre desde la eternidad y por la eternidad, desde la salida del sol hasta su entrada. El nombre del Señor Jehová sea magnificado. Sigamos compartiendo. Salmo 103. El Salmo 103, versículo 17 al 22. ¿Qué nos dice aquí este salmo? También es un salmo de David, salmo del rey David. Salmo 103, versículo 17 al 22. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Desde cuándo es la misericordia del Señor hacia con nosotros? No con el pueblo de Israel, sino hacia con nosotros. ¿Desde cuándo? Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Hasta cuándo es la vida eterna? Es por siempre. ¿Hasta cuándo es el perdón de nuestros pecados? Es por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Ponemos sus mandamientos por obra? Nos cuesta, ¿verdad? Pero hay uno que sí los puso por obra, y ese fue Jesucristo el Señor, el quien nos justifica a nosotros. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, y todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este día? Bendecir, ¿verdad?, el nombre de aquel que está sentado en el trono y el nombre del Cordero, que es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 dice que al que está sentado en el trono y al Cordero sea honra, gloria, imperio y majestad por los siglos de los siglos. Su nombre, ¿verdad?, sean benditos para siempre. Salmo entonces 103 versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos lugares su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y cómo no bendecir, verdad, el nombre glorioso del Padre, si tuvo tanto amor hacia con nosotros, verdad, que nos dio a su Hijo Jesucristo? ¿Para qué? Primeramente para perdonar nuestros pecados y para darnos este don de Dios, el cual es la vida eterna, y estar entonces seguros en Cristo y seguro entonces en la mano del Padre, donde nadie en verdad nos puede arrebatar. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Isaías capítulo 45, tocando entonces el tema, ¿verdad?, como empezamos acá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, ¿ya? Como empezamos entonces en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo que compartíamos ahí, que era el 27 al 29, donde decía de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver Isaías, libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, el capítulo 45, versículo 17 y versículo 18, donde dicen así, de esta manera, la Biblia: Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna, y no os avergonzaréis, ni os ofrendaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. La creó y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, y no hay otro. Esta bendición, ¿verdad? Y esta palabra que fue declarada a Israel, también es declarada hoy día a nosotros. Israel será salvo. Aquí vamos a colocarle: Chile será salvo en Jehová, con salvación, ¿cuánto? ¿Temporal? No, dice con salvación eterna, y no os avergonzaréis ni os ofrendaréis por todos los siglos. O sea, esta salvación que Dios, ¿verdad?, el Padre, ha venido guardando y preparando desde antiguo tiempo, es eterna, es perpetua, ¿ya? Como en Jesucristo, ¿verdad?, tenemos vida eterna. Israel entonces, Chile será salvo entonces en Jehová con salvación eterna, y no os avergonzaréis ni os ofrendaréis por todos los siglos. Porque así dijo ¿quién? Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, ¿ya? El que creó los cielos, Él es Dios, Jehová de los ejércitos. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, y no hay otro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea su nombre, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Bendice alma mía a Jehová, como dijo el salmista David. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo. Vamos a ver libro de Hebreos. A ver si vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Hebreos, si lo encontramos acá, tocando entonces el tema: seguros en la mano del Padre, como nos dice ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 29. Hebreos, capítulo 7, versículo 24 y versículo 25, dicen así de esta manera. Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 24 y 25, dicen así: Mas este, por cuanto dice, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, que está entonces, ¿verdad?, intercediendo por todos nosotros en el lugar santísimo. Y esto dice entonces de Jesucristo: más este, por cuanto permanece, ¿por cuánto? Para siempre. Jesucristo permanece para siempre entonces en el lugar santísimo, ante el Padre, intercediendo por nosotros. Para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25. Por lo cual también este sumo sacerdote, que es Jesucristo el Señor, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya? Esto también es lo glorioso. Jesucristo entonces, ¿verdad?, intercede por nosotros. Dice, por lo cual, dice el versículo 25, puede también salvar perpetuamente. O sea, ¿significa salvar perpetuamente la palabra perpetuamente? O sea, es para siempre, es algo irrevocable. La palabra perpetuamente es algo irrevocable. Es como Daniel, ¿verdad?, cuando fue acusado por estos hombres, ¿verdad?, que lo encontraron orando a Daniel, y este rey había dictado un edicto que tenía que rendírsele culto a él, y Daniel, ¿verdad?, abrió las ventanas y oraba hacia Israel, hacia Jerusalén, y lo encontraron, y este rey había con su anillo había entonces puesto una marca, y esa marca era perpetua, no se podía revocar. Por eso que Daniel entonces fue echado, ¿verdad?, ahí al foso de los leones,
Así también Dios el Padre, a través de Jesucristo, ¿verdad?, nos ha dado una salvación perpetua, una salvación que no se puede revocar. Por eso dice entonces, como compartíamos aquí el Evangelio de San Juan, donde estábamos, ¿verdad?, donde empezamos compartiendo, que era el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, que tenía aquí yo con ustedes, capítulo 10, versículo 27 al 29, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el Señor Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque esta salvación es perpetua, no se puede ser revocada, y nadie, dice, la arrebatará de mi mano. Después el 29 con esto ya sella totalmente esta palabra, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, esta salvación y esta vida eterna es perpetua, no se puede revocar. Y Dios el Padre, ¿verdad?, la ha dado por medio entonces de su Hijo amado Jesús de Nazaret, para todo aquel entonces que la quiera recibir. Recibir, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, la cual está en Jesucristo, muy amado entonces del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Estábamos entonces en Hebreos, ¿verdad?, que le estaba compartiendo. Hebreos era el capítulo 7, que se me perdió por aquí. Ya vamos a llegar aquí. Entonces estábamos compartiendo Hebreos. Esta Biblia tiene muchas hojas. Hebreos capítulo 7, entonces estábamos compartiendo lo que era el versículo 24-25. El 25 entonces decía: por lo cual Jesucristo, este gran sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente, ¿ya?, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios. ¿Por quién tenemos entonces que acercarnos a Dios? Por Jesucristo, por aquel entonces que puso su vida en expiación por todos nosotros. Jesucristo entonces puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan entonces a Dios, viviendo siempre, ¿quién? Jesucristo. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Y siempre, ¿verdad?, va a estar intercediendo por nosotros. Por eso el apóstol San Juan dice así, de esta manera: hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis en Jesucristo el justo. Porque Él está intercediendo, porque Él vive para siempre, ¿verdad? Y para siempre, ¿verdad?, intercede por todos nosotros, por el mundo entero. Pero Él nos ha dado, ¿verdad?, esta salvación perpetuamente, la vida eterna perpetuamente, no puede ser revocada. Así también los dones. Dios da los dones, ¿ya? Y Dios no quita los dones, son irrevocables. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria sea su nombre. Vamos a estar terminando. Vamos a ver aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18 y 36. A ver si es así. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 primero. Dice así de esta manera. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, o sea, vida perpetuamente. Por eso entonces Dios envió a su Hijo a este mundo. Porque de tal manera, o sea, cuán grande fue el amor de Dios el Padre, que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a quien envió y dio a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para que fuera muerto, ¿verdad?, por nosotros en la cruz del Calvario, pero también, ¿verdad?, resucitado entre los muertos al tercer día. Que Dios entonces a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, para que todo aquel entonces que ahora en Él crea no se pierda, sino que más tenga, ¿verdad?, vida eterna. Podamos entonces adjudicarnos la vida eterna. Así que si hay algunos amigos, algunas personas que no todavía se han adjudicado la vida eterna, este es el día entonces que usted pueda tener perdón de sus pecados y la vida eterna. Y esto es un regalo de Dios y está entonces en Jesucristo nuestro Señor y su Señor. Versículo 18 del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así: el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya? Y así dice la Escritura. Versículo 36 del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36, dice así de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Por qué entonces, verdad, he de esperar la ira de Dios? ¿Y por qué no adjudicarnos mejor la vida eterna, la cual está en Jesucristo, Señor nuestro? Aquel que, verdad, se dejó matar por amor a usted y por amor a mi vida. Porque de tal manera entonces Dios el Padre amó a este mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para que todo entonces aquel que crea en Él no se pierda, sino que más tenga vida perpetua, vida eterna. Leemos el último versículo que vamos a estar compartiendo en el Evangelio de San Juan, tocando entonces el tema seguros en la mano del Padre, como dice ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 29. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 21 al 24, dicen así. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice así la Biblia: porque como el Padre levanta a los muertos y da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo Jesucristo, para que todos entonces honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué verdad, poderosas palabras estas del Señor. ¿Puede haber una palabra más clara que esta? ¿Cómo, verdad, el Padre envía a su Hijo Jesucristo a este mundo con una misión de venir a buscar y salvar lo que se había perdido en Adán? Y no solamente eso, dice que como el Padre, verdad, levanta a los muertos, porque el Padre es poderoso, verdad, como el Padre entonces levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, en quien es Jesucristo, a los que quiere da vida. ¿Por qué? Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Él no puede dar vida, ¿verdad?, en este caso vida eterna, al que rehúsa a creer en el Hijo, al que rehúsa acercarse a Él por medio de la cruz del Calvario, por medio de su muerte. Por eso dice al que Él quiere da vida. Por eso que en este día, ¿verdad?, Él nos está llamando para que podamos entonces adjudicarnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y esto entonces es perpetuo. Porque como el Padre entonces levanta a los muertos y da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, dice, a nadie juzga, ¿ya?, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Y no solamente esto, el Padre en este momento a nadie juzga, sino que todo el juicio ahora, ¿verdad?, lo ha dado a su Hijo para que Él haga justicia en nosotros. ¿Para qué el Padre ha dado todo el juicio y todo el poder en su Hijo? Toda autoridad en su Hijo, ¿verdad? Para que todos, dice, honren al Hijo. Miren qué glorioso para que entonces todos nosotros, todas las personas, toda la humanidad, todo el universo, toda la creación, honren al Hijo como honran al Padre. Y lo importante, el que no honra al Hijo, a Jesucristo, no honra también al Padre que le envió. O sea, cada vez que nosotros entonces despreciamos a su Hijo, o no creemos en el Hijo, estamos aborreciendo al Padre y no estamos creyendo en el Padre. Bendito sea el nombre del Señor, para que todos entonces honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto, o de verdad, en verdad os digo, dice Jesucristo así, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, y cree al Padre, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que oye mi palabra, dice Jesús, porque las palabras de Jesús son vida. El que oye mi palabra tiene vida eterna, o sea, vida perpetua.
El que oye mi palabra y cree al que me envió y cree al Padre, al Señor Jehová de los ejércitos, tiene vida eterna y no vendrá entonces a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre celestial, Señor Jehová de los ejércitos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por ese infinito amor que tú tuviste hacia con nosotros. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos dado vida. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Tu nombre sea puesto muy en alto por toda la eternidad. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Oh, qué amigo ayer, más cerca que un hermano, su toque yo sentí, de su tierna mano. Jesús, 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 mi eterno amigo. Qué esperanza ayer, más fiel que una madre, se partirá mi alma si de él me separase. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.